Y espero que esto que vamos a hablar hoy les interese. Un día como hoy se iba Don Segundo Ramírez, un gaucho que inspiró la obra de Guiraldes, Don Segundo Sombra. Y vamos a hablar un poco de él al respecto. El 20 de agosto de 1936 fallecía en San Antonio de Areco, a los 84 años, un hombre que fue el verdadero referente de la figura del gaucho en la literatura argentina, Don Segundo Ramírez. Esta fecha nos invita a recordar la inmortalización de su figura por parte del escritor Ricardo Guiraldes, quien lo transformó en uno de los personajes más emblemáticos de la literatura nacional, en su novela Don Segundo Sombra. La obra de Guiraldes comienza con una descripción memorable de un gaucho cuyo porte y carácter no sobresalían en su tiempo, sino que representaban el alma misma del campo argentino. La figura de Don Segundo Sombra, como describe el escritor, es una mezcla de dureza y nobleza, de trabajo y también de leyenda. El mismo texto remite sin lugar a dudas a la imagen de Don Segundo Ramírez, quien mencionamos al principio, quien no solo inspiró al personaje, sino que fue un símbolo del gauchaje de principios del siglo XX. Vamos a la realidad y vamos a la ficción. Don Segundo Ramírez nació el 2 de julio de 1852 y su origen sigue siendo un tema de debate. Algunos lo ubican en Areco, otros en San Pedro, incluso se menciona que podría haber nacido en Coronda, provincia de Santa Fe, como lo sugieren documentos encontrados en un museo local. Recuerden que todo lo que estamos contando luego lo van a poder ver en la web y yo les voy a compartir el documento que está en el Museo de Areco, donde está el acta de casamiento de Don Segundo Sombra, donde aseguran que nació en Coronda, provincia de Santa Fe. A lo largo de su vida, Ramírez fue un hombre de campo, jornalero, peón, recero y domador, conocido por su carácter sereno, pero fuerte y decidido. A pesar de ser analfabeto, su figura fue un emblema de la cultura gaucha. El encuentro con el escritor Ricardo Guiraldes ocurrió en las estancias de la región, cuando Don Segundo Ramírez se encontraba trabajando en La Porteña, la estancia familiar de Guiraldes. Fue allí donde el autor encontró la inspiración para crear ese personaje que encarna a ese gaucho rudo y respetado, pero con una profunda humanidad. Ramírez fue testigo de esa realidad rural que nunca escapó al trabajo constante y la lucha por la supervivencia. Vamos a hablar ahora sobre la influencia de Don Segundo Ramírez en la literatura criolla. El vínculo con Guiraldes, con la figura de Ramírez, no solo fue una cuestión literaria, fue también una relación de profunda admiración. Guiraldes veía en Ramírez el símbolo de la raza gaucha, un hombre que representaba todo lo que él amaba del campo argentino. Así lo expresaba en las cartas, donde lo describe como un hombre de símbolo racial, un ser casi mítico que, según él, lograba capturar la esencia del ser argentino. Curiosamente, a pesar de ser un hombre común, Ramírez tuvo una vida marcada por momentos que bien podrían haber sido extraídos de un cuento épico. Si bien su fama se consolidó póstumamente, su presencia en el pueblo de Areco era notoria. A medida que sus fuerzas físicas disminuían, se refugiaba en el pueblo, donde frecuentaba en un bar llamado Los Principios, un establecimiento que sigue siendo un referente histórico del lugar. Allí se encontraba con otros personajes del pueblo que también son reflejados de alguna manera en la obra de Guiraldes. Una de las fotos más conocidas de Don Segundo Ramírez fue tomada en el año 1930 en el interior del bar mencionado. En ella Ramírez aparece junto a otros personajes del pueblo, que también representa, vamos a decirlo de alguna manera, una mezcla entre la urbanización y un gaucho tradicional. A esta foto se la describe como una suerte de reflejo de los valores tradicionales y del campo argentino, con un gaucho que, a pesar de los cambios, seguía siendo el corazón de la comunidad. Un segundo con su silbido cansado. Vamos a contar algunas curiosidades, ¿sí?, de Don Segundo Ramírez, como para ir finalizando. Mientras tanto, les voy a mostrar una imagen de un monumento que está allí en Coronda, en el cual le hacen homenaje, como les decía, asegurando que Don Segundo había nacido allí.
Una de las curiosidades más llamativas de Don Segundo Ramírez es su posible vínculo con la familia del músico Ariel Ramírez. Según ciertos rumores y especulaciones, se ha planteado la posibilidad que Don Segundo, cuyo apellido Ramírez es bastante común en la región, pudiera tener algún tipo de parentesco con el destacado músico, aunque en realidad no existe ningún tipo de prueba que lo confirme. Esta duda se alimentó por la proximidad de ambos apellidos y por la misma naturaleza mítica de la figura de Don Segundo, cuya vida parece estar envuelta en misterios y relatos populares. Otro aspecto interesante es su muerte, la cual ocurrió en una época en la que Argentina estaba atravesando cambios significativos, tanto políticos como sociales. Ramírez fue enterrado en el cementerio de San Antonio de Areco, donde reposa junto a su última esposa, Petrona Cárdenas, quien falleció poco tiempo después de su matrimonio. Y para finalizar, para la gente también que está allí en la web, les voy a mostrar una de las imágenes más recordadas y quizás más sentidas que quedó grabada en la literatura, pero en el marco de la realidad. Y voy a hablar sobre un desfile póstumo. Un dato particularmente conmovedor es que tras la muerte de Ricardo Guiraldes en 1927, Don Segundo Ramírez encabezó el desfile de paisanos que acompañaron el féretro del autor de su propia historia. Este acto simbólico consolidó la relación entre la ficción y la realidad, entre el escritor y su personaje, quien al fin de cuentas terminó siendo el que despidió a su creador. Vamos a finalizar acá. Don Segundo Ramírez no solo fue un hombre de campo, fue el alma de una época y un símbolo de tradición gaucha que perdura en la memoria colectiva de Argentina. La figura que inmortalizó Guiraldes sigue viva tanto en las páginas de Don Segundo Sombra como en los recuerdos de aquellos que conocieron al gaucho en la vida real. Este 20 de agosto conmemoramos la muerte de este hombre que trascendió su propia existencia para convertirse en una verdadera leyenda. Y lo último que voy a mencionar al respecto, y que no es un dato menor, es que Don Segundo Ramírez, en la ficción Dos Segundos Sombras, era analfabeto. Veremos quién fue el que leyó aquella obra inspirada en su misma persona. Vamos a escuchar, para recordar a Don Segundo Sombras, una de las obras más icónicas de la literatura argentina, al gran José Larralde. Esto es Milonga pa' Don Segundo.